¿Por qué Conmebol y CONCACAF están divididas? ¿Qué pasaría si se unieran? ¿Realmente sería buena idea? ¿Sería justo para todas las selecciones? ¿Y qué pasaría con la histórica rivalidad entre Sudamérica y América del Norte? Hoy, a lo largo del video, veremos los beneficios y las desventajas de una posible unión. Pero tú, únete y apuesta en MasterBets 365, que con mi código GABE obtienes un beneficio de duplicar tu primer depósito. Apostar es sencillo, entras a la página, te registras, vas a la sección de deportes, te saldrán las ligas principales, eliges cuál te parece mejor y puedes hacer combinadas de partidos en vivos y próximos a jugarse, y obtener grandes cuotas. Recuerda apostar con responsabilidad y ser mayor de edad. Ahora sí, empecemos. La pregunta surgió en relación al Mundial 2026. Como todos sabemos, ese será el primer Mundial con un nuevo formato, en el cual asistirán más selecciones de lo habitual. En vez de 32 equipos como se solía hacer, ahora serán 48. Es decir, habrá 16 plazas más, las cuales obviamente se van a dividir entre todas las confederaciones del mundo. Por ejemplo, Conmebol pasó de tener 4 plazas y media a tener 6 y media sobre 10 selecciones participantes, lo cual es una locura, ya que prácticamente entre el 60 y el 70% de la confederación iría al mundial. Por otra parte, CONCACAF pasó de tener 3 y medio a tener 6 y medio, pero este caso es diferente, pues dentro de las plazas ya se incluyen 3 equipos que ya están clasificados por ser anfitriones, que como saben son Estados Unidos, Canadá y México. Con todo este contexto, hace un tiempo se planteó la posibilidad de que, con el nuevo formato del Mundial, se reunificaran ambas eliminatorias en una sola, con el objetivo de alcanzar esos ansiados 13 cupos. Incluso se dijo que el mismo Gianni Infantino sugirió la posibilidad de que CONCACAF y CONMEBOL unieran sus eliminatorias mundialistas. Sin embargo, la propuesta no llegó a buen puerto debido a la negativa del presidente de CONCACAF, Víctor Montagliani, quien aseguró que la diferencia de nivel futbolístico entre los equipos de CONMEBOL y los de su confederación todavía es muy alta. Pero, ¿por qué están divididas CONMEBOL y CONCACAF? La división entre estas dos confederaciones siempre existió, a pesar de ser un único continente, pues América como tal es un único continente que comprende 3 subcontinentes: América del Sur, América Central y América del Norte. Pero en los papeles, los 3 son considerados solo uno. La división surge como consecuencia de las fechas desiguales en la fundación de cada una de ellas. Veamos. El origen de Conmebol se remonta al año 1916, cuando, con motivo de la celebración de los 100 años de la independencia de Argentina, se organizó un campeonato de fútbol entre varios países como parte de las festividades. Aquel torneo reunió a las selecciones de Argentina, Uruguay, Brasil y Chile. El torneo terminó siendo un éxito y, como consecuencia, dio origen al campeonato sudamericano, que hoy conocemos como la Copa América. A su vez, se creó la Confederación Sudamericana de Fútbol, institución encargada de organizar esta competencia pionera en el fútbol a nivel de selecciones. Fue cuestión de tiempo para que los demás países sudamericanos se integraran. El primero en hacerlo fue Paraguay, luego le siguieron Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y el último en hacerlo fue Venezuela en 1952. Mientras que el sur del continente ya contaba con una estructura administrativa bien establecida en el fútbol, la región central y norte de América apenas comenzó a formalizar su organización en 1961, cuando se fundó la CONCACAF, luego de la fusión de otras dos confederaciones, la NAFC, que representaba a Norteamérica y había sido creada en 1946, y la CCCF, que agrupaba los países de Centroamérica y el Caribe, fundada en 1937. Debido a las diferencias en sus fechas de origen, Conmebol y CONCACAF siguieron caminos independientes, desarrollando competencias por separado.
Pero, ¿por qué persiste esta división? Pues porque aún no han encontrado un proyecto o un acuerdo lo suficientemente sólido para unir a estas dos organizaciones. Existen problemas como la repartición económica, la ubicación geográfica y la más clara y evidente de todas, la gran diferencia a nivel futbolístico. Ahora, hagamos un pequeño análisis de cuáles serían las ventajas y desventajas de una posible unión entre ambas confederaciones. Las selecciones con una calidad inferior en cuanto a nivel futbolístico encontrarían una gran oportunidad para medirse a rivales que supongan un reto mayor, lo que a la larga les obligaría a incrementar su nivel. Si se mantienen en la mediocridad, no podrán sobresalir en el plano intercontinental y mucho menos clasificar al Mundial. Esto sería similar a lo que sucedió con la selección de Australia, cuando se unió a la Confederación Asiática en busca de mejorar su competitividad, ya que en Oceanía prácticamente era la reina del continente y se paseaba ante sus rivales. También se abriría la posibilidad de realizar la Liga de Naciones tal y como sucede en Europa. Sé que este torneo existe en CONCACAF, pero sería mucho más interesante de ver junto a las selecciones sudamericanas. Además, ayudaría a que los encuentros sean más competitivos, a diferencia de lo que sucede en los amistosos, donde no lo son. Incluso ayudaría a conseguir partidos para los países sudamericanos que a menudo se les dificulta encontrar rivales con quienes jugar en las fechas FIFA. Los beneficios económicos aumentarían de manera exponencial por la cantidad de fanáticos que atraería este nuevo formato, tanto en la Copa América como en la Libertadores y, por qué no, en las eliminatorias. Estos parámetros de beneficios ya fueron evidentes en la Copa América Centenario del año 2016, donde se vieron ganancias millonarias. La difusión televisiva de los torneos sería sensacional, ya que la especulación e interés del público abarcaría toda América, aún más teniendo en cuenta el morbo del pique que existe entre países de Norteamérica y Sudamérica en cuanto al nivel futbolístico, donde algunos dicen que unos son mejores que otros, etc. Esto sería beneficioso tanto en la Copa Libertadores como en la Copa América, pues hemos visto que el interés del público no es tan entusiasta cuando se invitan a selecciones de otras confederaciones como Japón, Australia, Qatar, etc. Los 13 cupos que existirían gracias a la unión se repartirían de forma poco equitativa, pues la realidad es que muchos de los equipos que terminarían clasificando, sin lugar a duda, serían de CONMEBOL. Lo más probable es que en CONCACAF logren clasificar México y Estados Unidos, y alguno que otro podría dar la sorpresa, como en mi opinión, Panamá. Después, la gran mayoría de CONMEBOL asistiría al Mundial. Lo único que pondría en duda es la clasificación de Venezuela, que nunca ha ido al Mundial, de Perú, que actualmente está haciendo una pésima campaña, y de Bolivia, que es una de las selecciones de menor nivel de CONMEBOL, pero aún así tiene a su favor la altura. Por lo tanto, terminaría siendo prácticamente un mundial con todos los equipos de CONMEBOL y con menos representantes de CONCACAF, lo que obviamente no sería beneficioso para ellos. El segundo punto va de la mano con el primero, ya que lo más seguro es que clasifiquen naciones del norte y sur del continente, y las selecciones centroamericanas y del Caribe quedarían al margen a nivel futbolístico sin duda alguna. Estas selecciones no tendrían casi ninguna chance de asistir, además de enfrentarse a goleadas históricas ante las potencias sudamericanas, lo cual no resultaría favorable para nada. Otro punto a tener en cuenta es la distancia. Lógicamente, por cuestiones geográficas, pasar del punto más alto de Norteamérica al punto más bajo de Sudamérica y viceversa sería muy agotador, con muchísimas horas de viaje y un jet lag o cambio de horario que perjudicaría a los jugadores, quienes ya tienen suficiente con la cantidad de partidos que les imponen sus equipos. Por lo tanto, la distancia es un tema muy importante a considerar al pensar en una eliminatoria unificada entre estas dos confederaciones.
También existen cuestiones económicas que influyen. Como mencioné, la unión de ambas confederaciones fomentaría un mayor interés en los aficionados al fútbol con grandes ingresos, pero la realidad es que al momento de repartirse los beneficios sería muy desigual y eso no le convendría a algunas selecciones. Si tenemos en cuenta que Conmebol, por ejemplo, tiene solo 10 selecciones, al sumar las 35 de CONCACAF, en lugar de dividir por 10, tendría que dividirse por 45, lo que afectaría los derechos de la Copa América y la Copa Libertadores, algo de lo que ninguno está dispuesto a prescindir. Por ejemplo, países como Argentina y Brasil obviamente no estarían contentos con que Puerto Rico obtenga el mismo porcentaje de ingresos por derechos televisivos. Al final, son estas las selecciones las que tienen más poder al momento de tomar decisiones. Como último punto, CONCACAF tendría que ceder demasiado, pues debería eliminar la Copa de Oro y la CONCACHAMPIONS y adaptarse a las competiciones de CONMEBOL, porque claramente el nivel deportivo es mayor y también por tener torneos que no tienen tanta relevancia en cuanto a difusión en comparación con los torneos que siguen los aficionados que sintonizan la Copa América y la Libertadores. Estos son algunos beneficios y desventajas que se podrían obtener en una posible unión de ambas confederaciones. Si nos damos cuenta, hay más contras que pros, pero tal vez se me olvida alguna otra ventaja o desventaja, y me gustaría que me lo hicieran saber en los comentarios. En fin, yo soy Gabe, y sin nada más que decir, conmigo será hasta otra oportunidad. Chao.